Bienvenido, mi estimado telepensante, a la columna de esta semana, el globalismo anticristiano. ¿Por qué debiera preocuparnos una cosa así? ¿No debiésemos mejor estar pendientes de si gana Claudio Rego o Pancho Rego? ¿No debiésemos de preocuparnos más de si a Monsalve se le aplica igualdad ante la ley o en realidad, como dijimos nosotros hace 2 semanas atrás, es un hombre demasiado importante como para que el sistema judicial logre atraparlo en las redes del Estado de Derecho y llevar a cabo el debido proceso? Cuando tengo algún problema y me siento acongojada por él, siempre me pregunto, bueno, a ver, ¿pero es un problema relevante o irrelevante? Y la manera que tengo psíquica de distinguir entre uno y otro es haciéndome la siguiente pregunta. En 5 años más, ¿tú te vas a acordar de este problema o va a haber desaparecido de tu memoria? La verdad es que gran parte de lo que nos ocupa diariamente no es relevante. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que dejamos de ver lo que seriamente está cambiando nuestro mundo, está afectando de manera radical e irreversible lo que viene para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Usted sabe que yo escribí este libro recién publicado, El progresismo y la cultura de la muerte, un libro más o menos largo, que pretendía ser un manual para que la gente de centro entendiera lo que está pasando, porque tengo claro que usted que me está viendo sí lo sabe. El libro tiene casi 470 páginas y tiene por finalidad hacerse cargo en parte de lo que vamos a hablar en esta columna. Esta columna comienza entonces con uno de los aspectos de la cultura de la nueva izquierda que se nos está imponiendo, que en caso de seguir avanzando va a terminar por destruir nuestro mundo común. Lo dejo con algunas escenas de la ministra Orellana, esa misma ministra que decía defender a las mujeres y que en el caso Monsalve ha permanecido en silencio, dejando estupefacto a medio Chile, por lo menos a quienes comentan este tipo de casos, como el de Monsalves, y están preocupados de su análisis, en un acto que es descriptivo de lo que es la quinta esencia del proyecto globalista de la nueva izquierda, de estos liberales comunistas que desde el foro de Davos están reemplazando nuestro cristianismo cultural de raíces profundamente religiosas por un ecocentrismo, una religión que va a terminar por liquidar parte importante de Occidente. Bueno, pero de un presidente que insultaba en la Plaza Baquedano a los militares, ¿qué se espera? Que el haber puesto entonces como ministra de la Mujer a esta persona. ¿Veamos? Cuando una muchedumbre de casi 200 sujetos penetraron e interrumpieron de golpe la Eucaristía nocturna en la Catedral de Santiago, gritando consignas a favor del aborto. En medio del grupo estaba Antonia Orellana, la escogida ministra de la Mujer del próximo gobierno de Gabriel Boric, quien además fue la coordinadora de género de la campaña de Apruebo Dignidad, un acto que fue criticado transversalmente, inclusive por la feminista Beatriz Sánchez. Aquí no hay empate. Si uno quiere abrir la discusión a todo nivel, la abre a todo nivel, no se va en contra del que critica de esta manera.
uno lo hace con palabras, en una discusión, en un debate. Noticias de la época afirman que hubo destrozos dentro del templo, rayados con insultos contra la fe católica, daños en confesionarios y otros elementos de mobiliario, y el enfrentamiento con los fieles presentes se habría dado cuando quienes irrumpieron intentaron acercarse al altar. Pero no se trataba de una misa cualquiera, era la conmemoración del patrono de la ciudad, la celebración eucarística de la festividad del apóstol Santiago, y contaba con la presencia de la ex alcaldesa de la comuna, Carolina Toá, quien fue testigo de los disturbios y el enfrentamiento entre los fieles y los manifestantes. Un acto de blasfemia, una profunda falta de respeto que impulsó a mantener cerradas las puertas de la catedral durante 5 días luego del altercado. La pregunta es si esta es una visión compartida. La pregunta es si somos un par de personas, como llaman a los conspiranoicos, que tienen sombrero de alusafoil, ¿ah? Y que nos estamos pasando una película que es inexistente. Me encantaría que así fuese, mi estimado telepensante, y no lo es. Y créame, la elección del gobernador no es relevante hoy día, menos para la gran parte del país que le da lo mismo si es Orrego Pancho o Orrego el otro quien sale elegido. ¿Por qué? Porque acá estamos frente a un fenómeno político de corte mayor y lo que necesitamos nosotros saber en primer lugar es si es que los candidatos están a favor o en contra del nuevo orden mundial. Por lo que yo le recomiendo a quienes están pensando si anular el voto o votar por Pancho Rego, que le pregunten a Pancho qué piensa él de la Agenda 2030 y por qué en el segundo proceso de nueva constitución estuvo a favor de su implementación a través de ese mamotreto, de ese proyecto en nuestro país. Si da una buena respuesta, entonces él es la mejor opción. Pero ¿sabe cuál es el análisis que yo hago hoy día? Si lo que dice el arzobispo Carlos María Vigano, que lo vamos a citar a continuación, ¿es cierto? Yo prefiero tener a gente totalmente incompetente, como es la izquierda que gobierna hoy día en el país, tratando de implementar este nuevo orden mundial, tratando de destruir a nuestro país antes que tener a gente competente, ¿no le parece? Porque ese sí que sería un drama, que se nos implemente el control social fino, de la mano de gente que es eficiente. Por eso es que un globalista de derecha es más peligroso que un globalista de izquierda, porque el globalista de izquierda es flojo, no sabe hacer las cosas, no tiene metodología, no es sistemático. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Si usted quiere ser ese ciudadano que fiscaliza, ese ciudadano que es responsable del destino de su país, antes de votar por alguien, pregúntele si es globalista o no, si apoya la Agenda 2030, 2045 o no. Y tome su decisión según ese punto de inflexión y no otro. El orden, la seguridad, ¿de qué sirven? Si se nos va a imponer orden a nosotros, a la gente de bien, se nos va a quitar las armas a la gente de bien, se va a hipersexualizar a los hijos de la gente de bien en los colegios, se nos va a estar midiendo con esas cámaras inteligentes a la gente de bien nuestra identidad, identificando, perdón, nuestra identidad. Se va a levantar el secreto bancario a la gente de bien. Todo eso muy bien implementado por una derecha globalista. Yo prefiero que lo haga realmente, no sé qué piensa usted, pero que lo hagan los fracasados que no saben ni leer ni escribir de la izquierda, porque por lo menos lo van a hacer mal y vamos a conservar algunas de nuestras libertades, ¿no le parece? Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos de las palabras del arzobispo italiano Carlo María Vigano, un acérrimo crítico del Papa Francisco, que fue excomulgado por el Vaticano. Este sacerdote tiene 83 años, declarado culpable del cisma, lo que significa haber separado la Iglesia Católica. Él es calificado de ultraconservador y habría pedido la dimisión del Papa acusándolo de herejía y criticando sus posturas sobre inmigración, cambio climático y las parejas del mismo sexo. Vamos a citar aquí al arzobispo antes de pasar a su video. Mientras que para el creyente católico la Iglesia es una santa católica y apostólica, nos dice, para Bergoglio,
es decir, para el Papa Francisco, la Iglesia es conciliar, ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, ecosostenible y amigable con los gays. Bueno, veamos, porque este arzobispo sí que la tiene clara. Vamos con su denuncia de la gran amenaza globalista anticristiana que está afectando a Occidente hoy. Those who do not adapt to this fourth industrial revolution will find themselves ousted and will lose. They will lose everything, including their freedom. Los que no se adapten a esta cuarta revolución industrial van a perder todo, incluyendo sus libertades. In short, Klaus Schwab is threatening the head of government of the 20 most industrialized nations in the world to carry out the programmatic points of the Great Reset in their nation. Klaus Schwab, ¿no es cierto?, el líder del Foro Económico Mundial, está amenazando a las 20 naciones más importantes del mundo con que tienen que implementar este Great Reset, ¿no es cierto?, este gran reseteo en sus propias naciones. This goes far beyond the pandemic. It is a global coup d'etat against which it is essential that people rise up and that the still healthy organ of state start an international juridical process. Esto va mucho más allá de la pandemia. Les estoy resumiendo porque como habla este inglés que es más latino, por así decir, la inteligencia artificial no pudo hacer la traducción. Pero él está diciendo, ¿no es cierto?, esto va más allá de la pandemia, se van a usar los estados de alguna manera para coartar las libertades de los individuos, ¿sí? Y implementar este ordenamiento jurídico global. The threat is imminent and serious, since the World Economic Forum is capable of carrying out its subversive project, and those who govern nations have all become either enslaved or blackmailed by this international mafia. Ni más ni menos que nos habla de una mafia internacional, la que está amenazando a las naciones con la esclavitud. In the light of these statements, and those of others no less delusional than Yuval Noah Harari, Schwab's advisor, we understand how the pandemic first served as a trial balloon for imposing controls, coercive measures, curtailing individual freedoms, and increasing unemployment and poverty. Que nos está diciendo que ni más ni menos que Harari, que ya es, digamos, el antihumano, una persona que es antihumana, que se odia a sí misma y a la especie humana a un extremo que no resiste parangón. Harari sería, entonces, el advisor, el consejero de Klaus Schwab, y se habría usado esta pandemia como una excusa para controlarnos, asfixiar todas nuestras libertades, ¿no es cierto?, destruir en el fondo el tipo de vida, estas son mis palabras, de la cultura cristiana occidental. Esa es la gran amenaza que enfrentamos hoy. The new step will have to be carried out by means of economic and energy crisis, which are instrumental to the establishment of a synarchic government in the hands of the global elite. El paso que sigue, no sé si le llama la atención o no, pero es justamente lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Es la destrucción de la economía a través de la generación de crisis que están construidas de profeso para que fracase todo el sistema. ¿Se entiende? Entonces, esto es gravísimo. Y es acá donde se está delineando el futuro, su felicidad, su posibilidad, mi estimado telepensante, de cuando tenga 60, 70, 80, 90, sobrevivir con un buen sistema médico, tener un ambiente social cohesionado, favorable
a sus nietos, a sus bisnietos. Acá es donde se está jugando realmente el destino, el futuro, como le pusieron el pacto futuro, ¿no es cierto?, de nuestro país y de Occidente. Entonces, si nosotros nos estamos distrayendo permanentemente con asuntos menores, y esos asuntos menores que podrían cristalizar en un asunto mayor, como lo que yo le estoy proponiendo a usted, no le entregue su voto porque sí a una persona simplemente porque en el espectro clásico que hoy día está caduco, hoy día ya no funciona la derecha y la izquierda como lo hacía hace 10 años atrás. Hoy día son globalistas versus soberanistas. Si usted va a ir a darle su voto a un globalista de derecha, está haciendo más daño al país que si le da su voto a un globalista de izquierda. ¿Por qué? Por la razón que le dije. Porque el globalista de izquierda es un inútil. Lo más probable es que todo lo que intente va a fracasar. Es un inútil, es un flojo, es un drogadicto. Eso es lo que es. Es gente que lo único que conoce es el activismo, la protesta, la revolución, la quema, el molotov. En cambio, los buenos administradores son de derecha, pues. Pásele la Agenda 2045 a la gente de derecha, que sea globalista. Ellos lo van a hacer mucho mejor que la gente de izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros ya oímos al arzobispo Carlos María Vigano. Nadie puede decir que él está hablando de, ni siquiera lo dice ahí, ¿no? Anticristianismo, ni nada de eso. Eso estamos diciendo nosotros. Eso lo dice el libro que acabo de publicar, ¿ok? Y da buenos motivos para que se entienda. Entonces, vamos con algunas escenas del lanzamiento del libro para situarnos en este camino que quiero proponerle a través de esta columna de el reemplazo de los fundamentos cristianos de nuestra vida común por fundamentos anticristianos y lo que eso significa. El libro de Vanessa está en ese camino, busca defender el camino de Occidente y develar sus amenazas, lo hace extraordinariamente. Creo que el agradecimiento mío es el agradecimiento de todos nosotros. Yo me digo, mi agradecimiento, Vanessa, es por mi gran amor por Chile, por mi amor por la patria, amor por la tierra, amor por las tradiciones chilenas y amor por la gente que lo ha pasado tan mal últimamente. Me siento terriblemente comprometida. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por invitarme a poner algunos puntos que me parecen relevantes de tu libro. Voy a empezar con el título, El progresismo y la cultura de la muerte. El progresismo y la cultura de la muerte, claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda. El libro nos va a centrar en qué es la nueva izquierda, pero nos va a descentrar en considerar a la izquierda solamente el punto de vista político. Entonces el libro nos va a hablar de la nueva izquierda y por tanto la lucha cultural con la nueva izquierda, que no es una confrontación puramente política, sino que tras la confrontación política hay una confrontación cultural, y tras la confrontación cultural hay una confrontación civilizatoria, y tras la confrontación civilizatoria hay una confrontación religiosa, y tras la confrontación religiosa hay una confrontación teológica. Y por eso el último acápite del último capítulo del libro de Vanessa se llama algo así como la teología del exterminio. El evento, primero, en qué está el acontecimiento, ¿no? Yo partiría por decir lo que ya han señalado los anteriores presentadores, que estamos en un momento excepcional. Este es un momento excepcional, para mí sobremanera, ¿no? Espero que para ustedes también. No es normal, no es habitual, quiero decir con esto de excepcional, que en Chile se produzcan obras de esta naturaleza. A eso me quiero referir. Somos buenos productores de otras materias, pero de libros de política, y no solamente de política tipo panfleto, tipo eslogan, sino de filosofía política, no hemos sido muy dados a la producción en serio, más o menos masiva. No quiero compararme con otros países, envidio siempre a Argentina, que han tenido tantos buenos pensadores y que han salido precisamente después de estos sucesos que están ocurriendo en Occidente. Aquí hay una juventud que después del 18 de octubre apareció y está emergiendo muy,
muy sorprendentemente y gratamente para mí, pero no es masivo todavía, no es masivo. ¿Qué es lo que no es masivo? Entender que la política no es una esfera aislada, autónoma, sino que esa política obedece a cuestiones filosóficas, ¿no? Lo que están discutiendo hoy día en el Congreso no es que se le haya ocurrido a Juan, Pedro, Diego, María, sino que eso ya fue una discusión que se dio en otro plano superior, podríamos decir, va a ser un escándalo, ¿no? Ya se dio, ¿ya? La ley que se está discutiendo hoy día es un efecto, no es una causa, ¿ya? Es un efecto, es una variable dependiente, ¿ya? No es una variable independiente, es una cuestión filosófica, es una batalla filosófica, ¿no? O como algunos lo llaman la batalla cultural. Un par de amigas me preguntaban, ¿cómo estás para el lanzamiento mañana? No te puedo responder, porque acaban de aprobar la sustentabilidad tributaria y con eso van a destruir el capitalismo en el país. Pero no, sigamos adelante, no, sigamos adelante. El marxismo avanza por otros medios. Van a destruir absolutamente el mundo de las empresas. Yo no tengo empresa, así que el que tenga empresa que se preocupe. Como me decía mi hijo mayor, usted, mamita, tiene la suerte que se agarra a sí misma, se sube a un avión, se va a cualquier país del mundo y se llevó todo lo que tiene valor. Porque yo soy filósofa, no me dedico a hacer negocio, no tengo propiedades, no tengo nada que perder. Si aquí la pega la estamos haciendo para usted, digamos, por así decir. Para aquel que ha generación tras generación luchado por dar trabajo, por crear, por aportar, por establecer ese vínculo entre el humano y el mundo en que no se vive en la miseria, en esa desnudez absoluta en la que quedábamos después de la pérdida del paraíso. ¿Sí? Y además estamos luchando por ese vínculo a nuestra comunidad de chilenos, que vimos cómo reaccionó Chile frente a la afrenta más importante que hemos visto con esta nueva izquierda, que fue la sodomización de la bandera. Bueno, mientras hacía eso y analizaba el desastre de la sostenibilidad tributaria, cómo van a desmantelar con Rocío Cantuaria, que es un trabajo salvaje ahí, que ella es experta en... Porque aquí hay que meterse en todo, si uno ya aparece, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que ser experta en ideología de género, en sostenibilidad tributaria, en ideología climática, en todo. Y el libro tiene una cápita para Chile, y quienes internacionalmente lo vieron me dijeron, sí, refiere bastante a Chile, ¿no? Sí, pero esto es globalismo, así que no importa, la ley Karim la tienen en Argentina, la tienen en Colombia. Ahora en Colombia, un amigo mío, empresario, escuchando cuánta plata le va a meter el Banco Mundial y el FMI a la lucha en contra de la deforestación. Entonces mi amigo llega a levantar la mano, oye, pero para evitar la deforestación basta con que se dejen de cortar árboles, ¿por qué vas a meter toda esta plata? No es que es para las comunidades indígenas, para que se produzca la plurinacionalidad ahora en Colombia con el nuevo proyecto de nueva constitución que nos quisieron meter a nosotros. En todas partes es lo mismo. El mamarracho para todo Occidente. Eso es lo que es. En lo que sigue, mi estimado telepensante, vamos a citar una entrevista que considero es realmente de una claridad prístina. Quien habla se llama Javier Villamor. Él es un periodista doblemente licenciado en periodismo y comunicación audiovisual. Él es español, ¿no es cierto? Se ha especializado en política internacional y conflictos durante más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación y el periodismo. Es un apasionado de las relaciones del poder y su influencia en la sociedad. Y más importante aún, eh, nosotros con Javier, o a través de él, vamos a entender lo que está pasando detrás de este proyecto globalista que denuncia el arzobispo, ¿no es cierto?, Carlos María Vigano, porque Javier está en el epicentro de la toma de decisiones de la Unión Europea, que es uno de los tentáculos más importantes de la imposición del nuevo orden mundial. Javier colabora como analista, consejero y consultor y es corresponsal en la Unión Europea y la OTAN. Veamos qué nos plantea Javier Villamor en esta entrevista, que se la voy a dejar el link para que la pueda ver completa, se lo voy a dejar en la descripción de este video. Veamos qué nos plantea respecto de la relación entre el globalismo, el nuevo orden mundial, lo que avanzan las élites y el cristianismo y la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué crees que quieren que ocurra con
las religiones que han construido Europa, que han construido África, que han construido... O sea, estas élites quieren un mundo con religiones, que es lo que a mí también me gustaría entrar un poco. En 2016, en las elecciones de Estados Unidos, se filtró un vídeo de Hillary Clinton diciendo que las religiones tradicionales eran un escollo para ese nuevo orden mundial. Porque han generado civilizaciones, ¿no? Formas de pensar que son contrarias a lo que la nueva élite quiere, en el sentido de permite cierta libertad, ¿no? o digamos, cierta protección frente a los nuevos valores que nos quieren meter, ¿no? Repito, perdona por repetir mucho la Unión Europea, pero como son ejemplos recientes, creo que sirve mucho, ¿no? La Unión Europea habla de los nuevos valores. Siempre los nuevos valores, ¿no? Y se olvida de los anteriores, ¿no? Y repito, también consecuencias y causas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues obviamente hay una persecución de las religiones, en especial la cristiana, esto hay que decirlo, ¿no? Muchas veces están siempre hablando de islamofobia y antisemitismo, que obviamente existe, pero no tanto donde dicen, sino más allá de Occidente sobre todo, entre ellos mismos, por cierto. Pero lo que hay un odio es a la religión cristiana, a Cristo, ¿no? El ejemplo perfecto de los Juegos Olímpicos de París, recientemente. ¿Por qué crees que hicieron eso? Primero, luego continuamos, perdona, con la pregunta. Primero pregunta cuando quieras, corta. Incluso da tu opinión, total. Oye, que menos, ¿no? La mejor forma de acabar con algo es ridiculizarlo. Restarle importancia. Restarle trascendencia. Y a Cristo siempre se ha burlado de Cristo siempre, ¿no? Los judíos al principio se burlaron de él, los romanos algunos también, y ha habido siempre una intención de desacralizarlo para poder apartarlo, ¿no? Y en este caso, pues obviamente es un claro ejemplo, ¿no? Otros ejemplos. Tenemos en España la maldita ley de memoria histórica, que realmente no es para reparar ningún daño, sino para poder eliminar la historia de nuestro país más reciente y también eliminar el cristianismo, ¿no? Cuando tú eliminas cruces de la vía pública, estás eliminando una parte de la historia de España. Si la gente no ve cruces por la calle, pues las nuevas generaciones no van a crecer con cruces y no van a entender qué es eso. Entenderán otras cosas, ¿no? Nuevos conceptos, nuevos héroes, nuevos... ¿no? Si empezamos a ver más mezquitas, pues empezarás a normalizar mezquitas, ¿no? Y yo sé que esto mucha gente no lo quiere entender, o quizás nos llamen de todo, o quizás incluso os censuren, pero obviamente hay un gran proyecto de destrucción de Occidente y de las religiones, en este caso la cristiana, ¿no? Cualquiera puede buscarlo, está en internet. Hay un documento de Naciones Unidas, si no me equivoco, de 2012, en el que se habla de migración de sustitución. Habla de sustitución. No es, ¿no?, convivencia, es sustitución. ¿Por qué? Bueno, primero porque si nos fijamos históricamente, la religión cristiana en Europa ha permitido pues que Europa sea lo que ha sido Europa, ¿no? Y no hablo de la Europa de las luces, sino pues la Europa más avanzada a nivel de derechos, a nivel de tecnología, a nivel de técnica, a nivel de todo, ¿no? Y eso ha sido el cristianismo. No ha sido el Islam, no ha sido el judaísmo, ha sido el cristianismo, ¿no? No ha sido tampoco las religiones, ¿no? ni el taoísmo, ni el sintoísmo, ni el confucianismo, ni el cristianismo. Después, obviamente, si nos volvemos a poner en la mentalidad de esa persona que quiere controlar, dices, bueno, cuanto antes acabemos con estas poblaciones y las sustituyamos por una amalgama, más fácil va a ser poder controlarlo, ¿no? Estás buscando ese consumidor perfecto. El consumidor perfecto es el que no sabe ni dónde viene, no sabe quién es y no sabe dónde va. Si no tiene raíces, lo mismo que hemos hablado antes con el miedo, ¿no? Si no tiene raíces, va a ser más fácil manipularte. Si no sabes de dónde vienes, no tienes unas raíces que te aferren a algo, pues más te va a importar ¿no? Pues lo que pueda ocurrir en tu entorno porque a ti no te afecta o porque yo no soy de esos, ¿no? Y luego también pues eliminar las identidades y también, nuevamente, como decíamos al principio, separar, atomizar las sociedades, ¿no? Si cuanto más gente venga de fuera, una sociedad estará más desunida porque no hay nada que compartir. No hay una nación política porque no hay una nación cultural, ¿no? Las naciones políticas se están destruyendo porque la nación política, la nación cultural ha sido destruida. Sin nación cultural no hay nación política. Y eso es importante entenderlo. De ahí la gravedad de la inmigración masiva y de las consecuencias de la inmigración masiva.
¿por qué es tan importante exiliar a Jesús de nuestras vidas? ¿Qué es lo que, cuál es la barrera que significa su presencia para el avance del nuevo orden mundial? Esto es lo que parte importante de los liberales, sobre todo los liberales no clásicos, digamos, ¿no? Esto es liber progres, si uno quiere llamar, pero también los liberales ateos que no se cuestionan los temas de fondo. Porque si ellos tienen libertad, si ellos reconocen la dignidad del individuo, si para ellos los derechos fundamentales son anteriores a la existencia del Estado, yo me pregunto, ¿qué le pasa a un liberal que no se pregunta a sí mismo, que no se interroga y no se cuestiona de dónde vienen todas esas ideas? Y esas ideas vienen de Jesús. Es en el cristianismo donde existen esos valores y principios. No existen en el mundo musulmán, no existen en el mundo asiático, no existen en otras partes. Solo en la cultura cristiano-occidental. Entonces, estos neomalthusianos, lo primero, su primer objetivo, como lo vamos a ver más adelante, que el mismo Villamor lo reconoce, es reducir drásticamente la población. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo podrían llegar a lograr algo así? Bueno, imponiéndonos una cultura de la muerte, en que no es necesario ir y matarnos con una bomba nuclear, sino que cada uno de nosotros empieza a desarrollar un deseo de morir, un deseo de abortar, un deseo de no luchar por la vida a una cierta edad en adelante y por lo tanto optar por la eutanasia. ¿Se entiende? Si todos nosotros deseamos morir, esa es la manera más fácil de conducir los objetivos neomalthusianos a su éxito. Malthus, ¿no es cierto?, era un teórico que planteaba que éramos demasiada gente en el planeta. ¿Sí? No voy a profundizar ahí, usted lo puede buscar. Entonces, la pregunta, en definitiva, es, ¿qué hay en la cultura cristiana, a través de la presencia de Jesús, que es necesario destruir para implementar el nuevo orden mundial? Lo primero es la libertad individual. ¿Y cómo que Jesús es el origen de eso? Bueno, Jesús es el único que dice, el que quiere que me siga, ¿verdad? No obliga a nadie, ¿cierto? En ninguna otra cultura usted tiene esta libertad. Solamente y gracias a Jesús. Y por eso hay que quitar las cruces, por eso hay que eliminarlo de nuestras vidas. La tiene en la cultura cristiana occidental. Pero además de eso, cuando Jesús dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que está haciendo es establecer la división del poder político respecto al poder espiritual. Otro aspecto de nuestra cultura que no tiene ninguna otra cultura. Nosotros le ponemos un límite al poder político. El poder político no puede traspasar esos límites. Y hoy día lo está haciendo a través de la ideología de género que ha traspasado todos los límites. Ha llegado más lejos incluso que China, por distintos motivos, por supuesto. Pero China no se está metiendo con los genitales de los niños. El nuevo orden mundial sí. Bueno, tenemos la libertad individual y con eso el reconocimiento de la dignidad de los derechos fundamentales anteriores a la existencia del Estado. Tenemos una concepción antropológica que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, que es que somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde radica la dignidad. Si usted borra eso, no queda nada. Y eso es lo que los liberales hoy día no están entendiendo. El liberalismo no sobrevive a la muerte, entre comillas, de Dios. Si uno va con John Locke, que es el padre del liberalismo, él habla de la voz de Dios. ¿Sí? Él está permanentemente conectado a Dios para traspasar su obra y establecer límites al poder político cuando éste es corrupto, cuando éste es abusivo, en pos de la defensa de la libertad de cada uno de nosotros. Tu vida, tu libertad y tus bienes. ¿Y de qué habla John Locke? De que es Dios quien nos da el mandato de defender mi vida, mi libertad, mis bienes y la suya también, por ser parte de mi comunidad. Y que aquel que atenta en contra de estos tres derechos se pone en una situación inferior al resto de los miembros de la comunidad, en la medida en que no oye la voz de Dios, y por lo tanto requiere de ser castigado para ser corregido. Eso, mi estimado telepensante, ¿es Dios? ¿Es Jesús? ¿Es liberalismo clásico?
es cultura cristiano occidental. Ahí es donde están los límites al poder del nuevo orden mundial. Ese reconocimiento del libre arbitrio que lo tiene usted en la misma medida que lo tengo yo y que lo tiene Perico y Juanita, etcétera. ¿En qué se traduce esta dignidad? Bueno, en igualdad ante la ley, en Estado de Derecho, mi estimado telepensante. Y todo esto es gracias a la figura de Jesús. Esta es la raíz cristiana que estos neomalthusianos del nuevo orden mundial, transhumanistas, asesorados por personas como Harari, que odia al ser humano, que considera que somos una plaga, tienen que eliminar. Y por eso la última cena tenía que ser ridiculizada, tenía que ser desacralizada en esa inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque esa es la manera de borrar el camino, y aquí es donde entramos a la batalla espiritual, hacia la casa del Padre. Pero si al final de esta columna les voy a leer una columna todavía que no se ha publicado en Disenso, donde colaboro con una columna al mes, y donde nos queda bastante claro en qué medida esta es una batalla espiritual y anticristiana. Antes de eso, entendamos una cosa que es fundamental. No es solamente personas como las que ya citamos quienes están conscientes de lo que se está avanzando acá. Javier Milei, presidente de Argentina, no tiene ninguna duda respecto de lo que nosotros estamos comentando. No voy a aceptar ninguna de esas porquerías que promueve esta gente. Eso lo dijo la ONU. ¿Y la ONU se ofende? No me importa. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Yo les dije que si seguían por este camino iba a abandonar la posición tibia de Argentina porque ellos no arreglan ningún problema. Yo no voy a aceptar esta agenda socialista. Yo les propongo la agenda de la libertad. Volver a los valores fundacionales de la ONU. ¿Lo quieren tomar? Que lo tomen. Si no lo quieren tomar, yo voy a seguir peleando por la libertad. Y así como despertar leones en Argentina, están despertando en todo el mundo. ¿Qué tiene de socialista esta agenda? Me publicaron hoy día una columna en el diario El Libero donde yo comento que lo más difícil o el fracaso más rotundo que hemos tenido los intelectuales de la derecha es tratar de explicarle a la gente de la derecha que el pensamiento es, como decía Sócrates, como el viento, todo lo mueve aunque nadie lo ve. Claramente en Chile todavía hay muchos que piensan, y a nivel mundial también, sobre todo entre los empresarios ignorantes que abundan, que aquí ganó el capitalismo, cayó el muro de Berlín y el socialismo ya nunca más va a volver. Sin embargo, Javier Milei le está diciendo que esta es una agenda socialista. ¿Por qué no lo oyen? Ah, el loco de Milei. ¿Sí? Trump también es loco. Ah, no, sí, es que él también es excéntrico. ¿Quién más? Todas las personas que estamos dando esta batalla cultural, esta batalla espiritual. Bueno, acá se está avanzando el decrecimiento, es esa última fase de la que hablaba el arzobispo, ¿no? El decrecimiento, la destrucción del aparato productivo, la falla de mercado institucionalizada a través de legislación como la ley Carín, como la sostenibilidad tributaria, etcétera. ¿Qué es lo que es eso de la sostenibilidad tributaria? Déjeme citárselo, se acaba de aprobar en Chile y va a tener efectos gravísimos sobre nuestra economía. La sostenibilidad tributaria se define como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia, o sea, cooperación con el Estado, imagínense, y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes, elegidas por el Servicio de Impuestos Internos, que se hayan inscrito previamente ante el servicio en un registro creado para tales efectos y acrediten que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto, artículo 8 de la ley. En simple, con independencia de si usted es persona natural o empresario, de ahora en adelante será evaluado por burócratas de los que dependerá su relación no solamente con el Estado, sino que con los bancos, con socios comerciales, etcétera, ¿no? Lo que se llaman los stakeholders. Le van a poder hacer la vida imposible si usted no está dentro del DICOM de los que tienen la moral tributaria sostenible.
¿Y qué significa que tenga moral tributaria sostenible? Que usted tiene que dar a conocer absolutamente todo, usted tiene que ser absolutamente transparente frente a un Estado corrupto, capturado por la extrema izquierda. ¿Se puede imaginar en lo que va a devenir esto? No, pero sigamos adelante, sigamos pasándolo bien. Hablemos del caso Monsalve, de si el Panchito el Claudito. Sigamos perdiendo el tiempo. No nos preocupemos de las cosas que realmente son relevantes. No nos preocupemos de que el Poder Judicial le está dando premios a los jueces que violan la ley cuando se trata de evaluar la perspectiva de género. No, de esas cosas no nos preocupemos. Entonces, mientras nosotros tengamos a una señora Belín Matei, a un señor José Antonio Cast, a los señores de Renovación Nacional y de la UDI, sin hacerse cargo de estos temas, entiéndame, lo que, estamos frente a dos posibilidades. O hay gente muy tonta que se la come el día a día, o hay gente que está jugando a favor del globalismo y que nos tira una cortina de humo tras otra para que no nos demos cuenta realmente cómo se nos está imponiendo el mamarracho por otra vía. Usted sabe que un estudio que hizo Rocío Cantuaria sobre la sostenibilidad tributaria arrojó que este concepto estaba 7 veces presente en el mamarracho rechazado. Nos siguen imponiendo el mamarracho, en eso estamos. Pero no podemos hablar de eso, tenemos que hablar de cualquier cosa. Hagamos una saga Netflix del chupacabra y quedémonos con eso. Cerramos la puerta por fuera. Bueno, hablemos de la moral tributaria. Usted va a ser evaluado según si tiene esa moral tributaria o no, ¿ya? Y lo van a poner en un ranking, estas supuestas calificadoras independientes. Y usted va a tener que entonces, por ejemplo, facilitar información con impacto tributario, alertar al Servicio de Impuestos Internos respecto a operaciones que vaya a realizar y publicar detalladamente a la ciudadanía su contribución impositiva. Pero además de financiar a toda esta casta política que sigue en aumento, a todos estos burócratas, usted va a tener que financiar los ODS de la Agenda 2030, que traen el aborto, la ideología de género, la ciudadanía mundial, la inmigración forzada masiva. Todo eso está en los ODS de la Agenda 2030. Es decir, su moral ahora va a ser determinada por los globalistas que están amenazando al mundo, como bien lo dijo el arzobispo. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Volvamos con Villamor para que él nos haga la descripción, que creo que realmente es muy preclaro el análisis de este periodista. ¿Y cuál es o cómo sería el mundo que la élite querría en el 2100, por ejemplo? No te puedo contestar a ciencia cierta, ¿no? Pero, bueno, cojamos nuevamente lo del no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Estamos yendo a una sociedad en la que se pretende que no se posea nada. Lo que muy parecido a lo de los vehículos, ¿no? De cojo un vehículo, lo alquilo, lo uso y lo dejo. Cojo una moto y lo dejo. Vivo de alquiler eternamente porque no me puedo comprar una casa, ¿no? 2100 queda muy lejos, pero vámonos a 2030, 2050, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Es esa sociedad tecnofeudalista en la que te estaba diciendo. Sistemas de control ciudadano total. Y quizá lo más preocupante, y está a puntito de aprobarse, es en la Unión Europea el pasaporte digital, en el que se pretende que toda nuestra información, absolutamente toda, esté en un mismo sitio y que además sea y se pueda compartir a nivel internacional entre diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora, que tanto, si tú te acuerdas, hace unos años daba muchísimo la chapa con la ley de protección de datos, pero resulta que ahora esa misma ley que han aprobado ellos se la pasan por el arco del triunfo para aprobar un pasaporte digital en el que todo esté en un mismo sitio, ¿no? Tu currículum vitae, tus cuentas bancarias, tus datos de salud, tus datos universitarios, lo que compras, lo que consumes, ¿no? Y eso es quizá un problema de mucha gente, ¿no? Cuando dice, no, si yo quién soy, yo qué le voy a importar al gobierno. Y si no eres tú multiplicado por 1.000 millones. Porque eso genera unos datos, ¿no? Lo que llama el capitalismo de los datos, el capitalismo de la privacidad, que eso genera un poder enorme para la empresa que lo quiere utilizar, ¿no? ¿Por qué ahora mismo los partidos son capaces de
ganar y anticiparse a muchos movimientos, porque ya hay encuestadoras que se anticipan a lo que va a ocurrir simplemente haciendo un estudio del comportamiento de las personas en sus redes sociales, ¿no? Son capaces de saber lo que tú vas a votar antes de que tú pienses lo que vas a votar. Y eso, ahí está lo importante, ¿no? Por eso es importante luchar contra esta dictadura digital, esta dictadura de inteligencia artificial, porque eso es el fin de nuestra libertad. Lo que dice Miklos Lukács, que me gusta mucho, ¿no? La dictadura de los algoritmos. En la entrevista que comentamos, Javier Villamor nos habla de que vamos a vivir, o estamos ya en la práctica avanzando, hacia una vida en un campo de concentración tecnológico, como a través del pánico por el cambio climático o por enfermedades, aplican políticas de control mental radicales, como también se está diseñando este tecno-feudalismo con ciudades de 15 minutos. Y en definitiva, llama mucho la atención el análisis que él hace de las élites norteamericanas, de la homosexualización de nuestras sociedades y su reconocimiento respecto a este objetivo neomalthusiano de reducir drásticamente la población del mundo, que es lo que efectivamente está moviendo el foro de Davos a las élites globalistas y lo que explica el reemplazo de una cultura de la vida, Dios es vida, de la protección del niño del hijo que está por nacer, porque ese niño ya es hijo de una madre, del amparo, el amparo a nuestros viejos, de la protección de la familia. Bueno, todo eso se está destruyendo porque de lo que se trata, como bien lo planteo en mi libro, es de dejarnos así, desnudos, sin ningún vínculo, en estado de superfluidad, de manera de podernos arrasar. Lo dejo con el análisis de Villamor. Antes de preguntarte por quiénes son y qué quieren las personas que aparentemente deciden el futuro de la humanidad, has estado hablando de clima todo el rato, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no puede ser que se vaya a desplazar este tema por un tema tan importante como es el de la natalidad? O sea, ¿puede ser que la demografía empiece a importar más a gente de Bruselas, etcétera? Básicamente porque cada vez nacen menos niños. Ojalá fuera así, pero el año pasado participé en un foro de empleo de la UE. Cada año hay uno, pero el del año pasado. Y aluciné porque en un panel decía una mujer, no me acuerdo quién era, pero decía, estamos implantando, ¿no?, la inteligencia artificial y la robotización para hacer frente a la despoblación. Es decir, la solución no es tener más hijos, sino implantar y robotizar la economía, implantar la inteligencia artificial. Es decir, si hay un problema y lo que estás haciendo es con una solución ampliar más el problema. Porque claro, si cada vez la fuerza laboral va a ser menor y los puestos laborales van a estar ocupados cada vez más por inteligencia artificial y robotización, pues obviamente nadie se va a preocupar de corregir el problema principal, que es la natalidad, ¿no? Y lo dicen abiertamente. Recordemos que Pedro Sánchez celebró que España fuera a tener 21 millones de habitantes en 2100. Celebró. O sea, lo ven como algo positivo. Porque hay esta idea neomalthusiana, de la sobrepoblación del planeta. Y de que tenemos que reducir nuestra población, ¿no? Hay varias cifras. Algunos hablan de 2.000 millones, los más radicales hablan de 500 millones. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Quién se va a reducir? ¿Nosotros o ellos, ¿no? Hay una entrevista a von der Leyen, le preguntaban con lo de la guerra de Ucrania si estaría dispuesta a mandar a sus hijos al frente, y obviamente se rió. Y dijo, mis hijos no van a ir al frente. Creo que es paradigmático de quién nos gobierna, ¿no? Uh-huh. Sabe muy bien quién gobierna y quién manda. Ellos están en esa camarilla internacional, ¿no? Les da igual lo que pase. Ellos no van a sufrir las consecuencias. Y de hecho, cuando hay una posibilidad de que sufran las consecuencias, automáticamente es fascismo, nazismo, antidemocracia, delito de odio, y en esas están, ¿no? Por eso se están implantando toda esta serie de medidas de control de la narrativa, del control de la información. Porque saben perfectamente que una libertad de información es peligroso para ellos. Por las cosas que hemos hablado antes, ¿no? De esos 3 puntos en el siglo XXI, en donde se ha roto completamente ya la credibilidad de los medios y del mismo sistema de poder, ¿no?
¿Por qué también estos países se protegen de ciertas ideologías, ¿no? Como la ideología de género? Porque saben que les debilita, ¿no? Ahí está prohibido lo que llaman la propaganda homosexual, ¿no? Es propaganda, ¿no? No está prohibido ser gay. En Rusia tú puedes ser gay perfectamente. Lo que está prohibido es la propaganda, ¿no? Como en otros países. Saben que son procesos que debilitan a las naciones. Pues obviamente a Estados Unidos le queda mucho tiempo de dominación. Mucho tiempo. La pregunta es qué va a ser capaz de hacer Estados Unidos para mantener esa potencia, ¿no? El soft power lo está perdiendo. O sea, hay un soft power que nadie es capaz de igualar, que es el cultural. Nadie, ni Rusia ni China, va a poder igualar a Hollywood, ni a las series de Netflix, ni de Amazon, ni la música, ni toda la conquista cultural que están haciendo, ¿no? Y a través de ahí pues podrán seguir colando todas las ideas que quieran, ¿no? Todos los nuevos valores, ¿no? Ahí, todos sabemos lo que nos meten por Netflix, ¿no? Woke, 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 woke. Me aseguraba recientemente un brasileño en la CIPAC. No, Estados Unidos ha dejado de hacer esto. Bueno, lo sigo viendo. Lo que sí que veo es que la ventaja que tienen ahora Rusia y China es que precisamente ese soft power lo están ganando respecto a Estados Unidos. Mucha gente dice, mira, ya estoy hasta las narices de que para poder tener un pacto económico o una ayuda económica en un país subdesarrollado tenga que implantar aborto, eutanasia o LGTB. O sea, ya está, ¿no? O sea, fuera esto. Te viene China, te viene Rusia y te dice, mira, yo me da igual lo que tú hagas en tu política interior. O sea, me da igual que seas un comunista o un dictador o un totalitario o un asesino, me da exactamente igual. Lo que quiero es negocio, business, money. Me das esto, todo y esto. Ok. Y además en África, ¿qué está haciendo? Te construyó hospitales, carreteras, escuelas. Eso no lo ha hecho Estados Unidos ni Inglaterra en los últimos 50 años, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando la cabeza degenera, todo el sistema degenera. Y es que Estados Unidos sabemos que ya no es el de antes, ¿no? Estados Unidos no es el de los años 50. Rod Dreher, un buen amigo, y hablaba con él y decía, yo es que, claro, soy estadounidense, ahora vive en Europa, y dice, y viviendo fuera y hablando con mucha otra gente, me he dado cuenta de que realmente Estados Unidos es la gran ramera, de que somos un gran problema, porque lo que estamos emitiendo ahora es puro veneno. Y eso mucha gente se está dando cuenta. Y eso quizás sea uno de los grandes fallos, o digamos, de ese suicidio inducido de la élite de Estados Unidos para su propia dominación, ¿no? Me gustaría detenerme un momento en esa manifestación del anticristianismo más radical que hemos visto, que fue la inauguración de las Olimpiadas, y leerles brevemente una columna que he escrito al respecto y que nos relata, como decía nuestro expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, el momento en el que estamos. Nosotros estamos en un momento hoy día de inflexión. Le cuento que normalmente era muy fácil bajar videos de YouTube, como el que estamos citando acá, de la entrevista de Villamor, a través de distintos eh, links para bajar videos, descargar videos. Bueno, ayer estuve prácticamente todo el día intentándolo y no resultó con nada. O sea, ya está empezando a haber una imposibilidad de generar el tipo de contenido al que usted tiene acceso a través de este canal. Se lo estoy avisando. Es muy probable que en poco tiempo más ya no sea posible y tengamos que buscar los videos en Twitter y desarrollar, tener este tipo de canal en Twitter, que va a ser la última plataforma que van a barrer, porque su dueño está consciente y no está dispuesto en este momento a hacer ningún tipo de genuflexión a estas élites, ¿no? Entonces, como para que botón de muestra de cómo está avanzando ahora la Agenda 2045, que trae todo este tema de la destrucción de espacios como este, de la libertad de expresión. Bueno, ahí lo tiene. Ya las medidas de seguridad de los videos de YouTube están a tal nivel que se torna prácticamente imposible cargarlos. ¿Mm? Bueno, veamos en qué momento de la historia estamos para que tomemos conciencia de la importancia de dejar de mirar la tontera, lo superficial, de dejar de pensar que podemos hacer el bien sin hacernos cargo de las dificultades que implica. No es llegar y votar por el señor Pancho Rego. Vote por él una vez que usted le pregunte si él es globalista o no es globalista. Una vez que él dé una respuesta de por qué impulsó el segundo proyecto de nueva constitución y qué es lo que él dice frente al artículo 2.2, por ejemplo, que cambiaba nuestra concepción antropológica del ser humano.
del hecho que somos todos iguales en dignidad y derechos a la distribución de los cargos en la sociedad según la autopercepción genital. Porque eso es lo que decía el artículo 2.2. Y finalmente, consiga que le explicite cuál es su posición frente a la Agenda 2030, la ideología de género y la ideología climática. Y si el señor Pancho Rego en todo eso está en la línea de la gente de la derecha, de la gente libertaria, de la gente que está dispuesta a defenderse de esta amenaza del nuevo orden mundial, vamos todos a votar por él, hasta yo hago campaña por él. Pero si él no está dispuesto a dar una respuesta como corresponde a estos desafíos, bueno, la opción es votar nulo, porque es mejor tener a un papas natas que hace las cosas mal y que es trucho, corrupto y que tarde o temprano el tejado de vidrio lo va a hacer hundirse en su propia cloaca, que tener una persona que hace las cosas bien implementando la Agenda 2030. O sea, la gran idea de esta columna, entre otras, ¿no? Vamos a nuestro momento histórico, de la batalla cultural a la guerra espiritual, porque en eso estamos. A nivel histórico es muy probable que las Olimpiadas de este año hayan marcado un hito del que pocos tomaron nota. El nuevo orden mundial hizo su primera aparición planetaria, declarando el fin del legado de Cristo, la subversión radical de Occidente y con ella la destrucción del camino que conduce a la casa del Padre. Piense en la parábola del hijo pródigo. Si el hijo pródigo no hubiera sabido cuál es el camino, no puede llegar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos están tratando de quitar, el camino que conduce a la casa del Padre. Es a partir de la escenificación de la última cena, protagonizada por una depravación delirante, como la de la ministra Orellana, ¿no es cierto? Con el video que comenzamos nosotros. Eso es lo que une estas élites globalistas. Entonces, protagonizada por una depravación delirante, la perfidia sin pudor y un Dionisio que nada tiene que ver con la tragedia griega, sino más bien con la decisión de imponernos un tipo de vida desquiciado, que el globalismo le declaró la guerra espiritual a lo que queda de nuestra civilización. El simbolismo de la inauguración de los Juegos, en que participan todos los países del mundo, y el avance de la Agenda 2030 al día 2045, son de una coherencia prístina. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, tenemos esa inauguración de los Juegos y que tiene esta impronta de ser planetario, ¿no? Y por otro lado, el avance de esta agenda anticristiana. No necesitaban a los 4 jinetes del Apocalipsis. Bastó con aquel que llega acompañado por Hades, el dios de la muerte, ¿no? Para revelarnos el plan. Y es que es Hades quien en definitiva gobierna a los jinetes que galopan en los corceles de la catástrofe bajo 4 espejos. Uno es el de la guerra, uno de los jinetes del apocalipsis, el otro es el del hambre, el otro es de la peste y el otro es el de la muerte, es decir, el ataque a todas las demás formas de vida. Ellos tienen la autoridad, dice el Apocalipsis, sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre y peste y por medio de las bestias de la tierra. Vimos con Villamor que bastante más que la 4ª parte lo que quieren hacer desaparecer, ¿verdad? Vamos jinete por jinete, uno por uno. El gobierno mundial, denunciado por el presidente Javier Milei en su casa matriz, la ONU, encarna el primer jinete, Celo, así se llama. Su objetivo es ponerse la corona de la conquista de todas las naciones para oprimirlas hasta su total destrucción. El segundo jinete, Ares, cuyo fin es desatar la guerra, se está imponiendo en Occidente con una legislación global que promueve tipo de enemistades, odios y desconfianzas no solo entre los pueblos, con la promoción de la inmigración ilegal y la esclavización de los ciudadanos que deben financiar los derechos sociales de los apátridas. Además, se ha legislado para provocar la guerra entre hombres y mujeres, padres e hijos, minorías y mayorías tensionando los vínculos al punto que podemos afirmar que en muchos países, ¿sabe, mi estimado telepensante? Las condiciones están dadas para una guerra civil. Uno lo ha visto eso en Estados Unidos, uno lo vio en Francia, en Inglaterra, el mismo Chile, ¿no es cierto? Hoy día nos tienen a un nivel de tensión. Es como para que nos matemos unos a otros con el menor daño ecológico posible. Es realmente demoníaco todo esto. En términos de los globalistas y su Agenda 2030, hablamos de los objetivos de desarrollo social. Esos son los que se están cumpliendo con la ley Karim, con la inmigración ilegal, que es de producción masiva de gente, no es otra cosa si esa gente no quería irse de su país. ¿Mm? Nos matan de hambre y con eso nos obligan a emigrar y con eso usan ese instrumento. Está muy bien descrito en mi libro. Trate de adquirirlo
Perdona que me haga autopropaganda, pero no hay otro libro con estas herramientas para que se entienda hasta el final. ¿En qué estamos? Vamos con el tercer jinete, Limos, el dios del hambre. Lo hemos visto arrasar la agricultura de Europa, liquidar su industria y promover el desmantelamiento del capitalismo. Eso es Mazzucato, ¿no? La ídolo del señor Boric. La obsesión neomalthusiana de las élites globalistas por reducir la población nos ha llevado a concluir que matarnos de hambre es una buena idea, pero no son tan perversos como para hacerlo de una sola vez. Siempre podremos sobrevivir comiendo insectos o esos tumores repugnantes etiquetados bajo la rúbrica de carne artificial. Y usted me dirá que estoy equivocada, porque en el ODS 1 dice que quieren poner fin a la pobreza, y en el ODS 2 hablan de hambre cero. Bueno, usted sabe que el marxista tiene la mente torcida y todo lo invierte. Entonces, cuando un marxista le habla de amor, usted tiene que entender odio. Cuando un marxista le dice pan, paz y tierra, como lo hizo Lenin, ¿no es cierto? Con los rusos, usted tiene que entender justo lo contrario. Guerra civil, hambre y expropiación de todo, absolutamente todo. Y eso, en eso están. Y como dijo Villamor, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Qué más socialista puede ser que eso? ¿Será feliz sobre la base de qué? Y el que no tiene nada, ¿cómo va a tener familia? ¿Cómo va a tener hijos? ¿Cómo se va a poder proyectar? Eso es lo que está en juego hoy día. La sabiduría popular nos dice que la historia se repite y solo cambian los actores. El problema es que no hemos aprendido la lección. El cuarto jinete, Moro, hizo su aparición junto a un invisible y triunfante Hades en el primer país del mundo, en Francia, en incluir el derecho al aborto en su constitución. Moro, también conocido como la peste, nos habla del destino de las élites globalistas, que las élites globalistas, perdón, han diseñado para la humanidad. Y es peor que la muerte. Para las generaciones presentes, la enfermedad, el COVID, y un tipo de vida, el de la superfluidad. Esto de no pertenecer a nada, de no tener ningún vínculo, haber cortado con los 9 vínculos que le dan sentido a nuestra vida, que hacen que afirmemos nuestra vida, que yo esté haciendo esta columna pidiéndole por favor que a quien te oiga, que al candidato que sea, oblíguelo a reaccionar, enfréntelo con estos temas. Por eso lo estoy haciendo, por sus hijos, por sus nietos. Y si no tiene hijos ni nietos, tendrá sobrinos, tendrá hijos de amigos, tendrá gente que quiere. Y si no tiene gente que quiere, entonces preocúpese y empiece a establecer esas redes, porque lo más importante para nuestra felicidad son nuestras relaciones humanas y su calidad. Bueno, ¿cuál es el plan que tienen para las generaciones futuras? No haber nacido. Ese es su maravilloso plan, que no nazcan más niños. Por eso es que no les preocupa el invierno demográfico, que se va a transformar en una era del hielo si seguimos así. El corte de los vínculos que nos permiten afirmar la vida es lo que ellos impulsan desde la cultura de la muerte. Sin esos vínculos no podemos afirmar la vida. ¿Y cuáles son? Nos referimos a Dios, el planeta, la especie, la tradición, la nación, la sociedad, la familia, nuestro cuerpo y conciencia. ¿Cómo un niño va a tener relación con su propio cuerpo si en una de esas nació en el cuerpo equivocado? Ninguno de estos vínculos sobrevive a la aplicación de la Agenda 2030, su ideología ecocéntrica y la ideología de género. Bueno, no cabe duda de que el futuro que nos están diseñando, ese pacto para el futuro de nuevo, es justo lo opuesto a lo que están diciendo. Dicen que va a haber un futuro, pero no hay ningún futuro, si no, no van a nacer niños. ¿Se da cuenta? Este es un futuro sin destino. Y es la columna que le estoy comentando. Yo termino pensando, bueno, ¿qué pasaría si en 100 años más, 50 años más, quizás 20, alguien sobrevive a este ataque del corte de los vínculos y todavía tiene facultad para interrogarse? ¿En qué estábamos ese 2024 cuando se produjo la inauguración de los Juegos de las Olimpiadas y la declaración de guerra de las élites globalistas al cristianismo? Tendría que concluir esa persona que se está preguntando, esa persona del futuro que sobrevivió al corte de los vínculos, tendría que concluir que estábamos en una guerra espiritual, pero no nos dimos cuenta, porque para demasiados Dios ya está muerto en su propia psiquis, aunque siga estando ahí. Y quiero terminar esta columna con mi mayor preocupación, que son los niños. Mira esta foto.
Ahora Celine Dion, usted recuerda que cantó, ¿no es cierto? Que cantó en las Olimpiadas. Bueno, esta mujer ha estado muy enferma, se supone que con una enfermedad degenerativa que es muy difícil de sanarse, te la veo ahí en la foto. El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que genera la rigidez o entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Bueno, las cuerdas bucales son músculos, según tengo entendido, ahí me corrigen los que sepan más que yo, pero ella apareció cantando después de estar en esa situación, ¿no? Qué raro. Me cuento que Celine Dion tiene una marca de ropa infantil para bebés, guaguas, sin género, que por lo tanto a los 3 meses ya no tienen género, que no se van a identificar con absolutamente nada. Quiero que usted vea la propaganda de esa marca de ropa y me explique o se explique a sí mismo a qué nivel de malignidad se puede llegar. Y quizás se puedan hacer algunos cruces, hay gente que lo hace, entre la extraña recuperación de la cantante y el abrazo de este objetivo, el de apoderarse de los niños e impedir que la cadena del bien, es decir, impedir el camino a la casa del Padre, se haga una realidad. ¿O acaso no recuerda usted que Jesús dice, quien recibe a uno de estos niños, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a Dios? Lo dejo con la macabra publicidad de Celine Dion. It's okay, it's okay. I'm Celine Dion. Our children, they are not really our children, as we are all just links in a never-ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction of their universe. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I can't believe they called security. I mean, oh, come on, I'm Celine Dion. I'm not jail. Holy shit. Guys, relax, easy. I'm Celine Dion. Yeah, girl, and I'm Beyonce. I'm calling my agent. Los niños, las generaciones que vienen. Es ahí, mi estimado telepensante, donde tenemos que preocuparnos, poner todo el énfasis, todas nuestras fuerzas, hacer todo lo que podamos para evitar que siga avanzando esta ideología de género. El mismo tratado último firmado con la Unión Europea, ¿no es cierto?, ofrece todo tipo de ayuda a los países en desarrollo, a Chile en parte también, a cambio de que se implemente esta ideología con la que se castra a los niños. Esta ideología de género que se nos impone en cada tratado de libre comercio que firmamos con la Unión Europea, con estas élites anticristianas que buscan reemplazar nuestra cultura de la vida por una cultura de la muerte y que avanzan rápidamente en su plan de evitar que nazcan niños y de destruir a los niños que nacen. Les voy a dejar un regalo final, un pequeño video que hice el fin de semana. Subimos con mi amigo Juan Antonio Ursúa, alias El Momio. Subimos al Pintor, el Cerro El Pintor, que tiene 4.200 metros de altura. Fue una escalada, no escalada, pero un trekking intenso y de varias reflexiones. La sabiduría nos acompaña en ese estar vivos, en ese actuar, en ese movernos, en ese
hacer de nuestra vida algo importante. Ya estamos acá. No es fácil el día a día. Hagamos que valga la pena. No hagamos que sea más fácil, sino que démosle un sentido. Hagamos que valga la pena. Vamos hacia adelante. Lo invito a adquirir el libro que acabo de publicar. Fue un tremendo esfuerzo, con mucho amor por nuestra cultura cristiana occidental, sus raíces y, por supuesto, por el camino a la casa del Padre. Que sea usted creyente o no lo sea, entendamos bien qué es lo que hay en juego acá. Esta es la tristeza que uno le da o le produce la ignorancia de personas que no son malas personas. Mi estimado telepensante, sin cristianismo, sin Jesús, no hay libre arbitrio, no hay individuo, no hay dignidad, no hay Estado de Derecho, no hay límites al poder político, hay China, nuevo orden mundial. ¿Se entiende? ¿Y quién nos trajo todo eso a este mundo? Fue Jesús. Por eso es importante defender su legado y entender que aquí estamos, en una guerra espiritual, más que en una batalla cultural. Que tenga una muy buena semana y lo dejo con el pequeño presente dedicado especialmente a quienes me ayudan por Patreon. Los tiempos están siendo muy duros, muy difíciles y cada aporte es realmente muy bienvenido. Un abrazo y gracias por compartir estos contenidos y por hacerse presente y juntos vamos a poder torcerle la mano a este monstruo de tantas cabezas, a los 4 jinetes del apocalipsis. Muchas veces tenemos proyectos en la vida y ya son difíciles y duros, como fue escribir este libro. El progresismo y la cultura de la muerte en muy poco tiempo, 9 meses, lo que demora un hijo en nacer. Bueno, asimismo, hoy día hemos subido hasta la cordillera de nuestro amado Chile para llegar a una cumbre. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la primera parte del trayecto, que se suponía que era la fácil, porque iba a ser en andariveles, bueno, el andarivel no funciona. Entonces, solo para comenzar, lo que nos está diciendo la vida es: va a ser duro, va a ser difícil y va a ser más difícil de lo que pensaba. Pero cuando tú tienes la convicción de que la vida vale la pena en la medida en que logramos cosas imposibles o difíciles para nosotros de lograr, porque ahí es donde se place el individuo de salir adelante y de ayudar a los demás, entonces uno toma el bastón, se sienta a escribir y simplemente dice: no me la va a ganar. Aquí estamos en este ascenso por salvar a nuestro país. Doy gracias a Dios y quiero agradecer en especial a mi amiga Jenny Muñoz por haber trabajado codo a codo. Se leyó 5 veces este ladrillo para corregirlo, con pasión y la misma urgencia que tenía yo. A mi amiga Victoria Stoa por sus valiosos comentarios, a mi hermano Axel por su apoyo incondicional, a mis hijos, porque sin su cariño y presencia nada tendría sentido. A mi hermano Johannes por devolverme la esperanza. A la comunidad de telepensantes que apoya mi canal Esfera Pública, a mis alumnos que durante años me han acompañado en este intento de comprensión más honda, en este abrir los ojos del alma para ver en el fondo de la psiquis lo que la barbarie está destruyendo en el marco de una guerra cultural, diseñada y anunciada Urbi et Orbi por élites globalistas. Quiero agradecer a todos los que colaboraron aportándome información, ayudándome con bibliografía y sosteniéndome en esta ruta de profunda soledad, de mi amigo Juan Antonio, que me está filmando y ayudando
hacer este video para transmitirle a usted lo que significó